Hola, ¿cómo están todos? Feliz martes, otra vez estoy aquí, soy la doctora Rosestela Romero, para todos aquellos que me ven desde la primera vez. Soy cirujana uróloga, estoy en Guadalajara, Jalisco, y pues el día de hoy, muy buenas noches a todos, vamos a tener un tema muy especial que escogieron ustedes en la encuesta pasada acerca de la disfunción eréctil. Entonces, pues vamos a iniciar con este tema, ¿no? Vamos a ver qué cantidad de hombres la padecen, cómo se genera, cuáles son algunos de los factores de riesgo, cuál es el tratamiento. ¿Ok? Hola, buenas noches, Gustavo. Gracias por estar aquí. Entonces, pues iniciemos con saber qué es la disfunción eréctil. Esto va a ser una incapacidad que es persistente, o sea, en la mayoría del tiempo, de conseguir y o mantener una erección que sea suficientemente buena para permitir alguna actividad sexual que sea satisfactoria para el paciente y su pareja. Hola, José de Jesús, muchos saluditos, buenas noches. Entonces, pues para esto, yo creo que en otros Facebook Live ya les había comentado cuáles eran las partes del pene, pero acuérdense que tienen la piel, otra capita que se llama dartos, otra que se llama unas fascias, de la cual una muy importante es la túnica albuginea, que es la que le da la flexibilidad, la rigidez y la resistencia al pene, dos cuerpos cavernosos y un esponjoso. Entonces, nada más para que lo tengan en mente. Hay un mecanismo de erección en el cual, pues es un procedimiento, un proceso donde intervienen tanto los nervios que inervan al pene como los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas. Y esto pues está controlado por hormonas. Entonces, lo que pasa cuando hay una erección, hay una dilatación de las arterias, por eso hay un flujo sanguíneo mucho más alto, hay una relajación del músculo liso del pene y se activa un mecanismo que se llama veno-oclusivo, que eso lo que pasa es al dilatarse y las arterias al dilatarse y a tener mucho más flujo sanguíneo, se expande y presionan las venas y no deja que salga la sangre, por eso se da una erección. En palabras básicas, ¿no? Intervienen muchas cosas, pero eso es como lo básico. Entonces, para darnos una idea, más o menos un 52% de hombres entre 40 y 70 años van a tener algún grado de disfunción eréctil. Hay distintos grados, pero pues es casi la mitad, ¿no? Hay mínima, más o menos un 20%, hay moderada, 25% y un 10% parece severa. Todo depende de la dureza que tengan en su erección o si tienen la capacidad de tener una erección o no. En México, 40% de los hombres mayores de 40 años van a tener algún grado de disfunción eréctil y 75% de los mayores de 75 años, ¿no? Meche, ¿cómo estás? Saluditos hasta Culiacán. Más o menos estos problemas inician a partir de los 40 años. Últimamente se ve más que se presente en jóvenes, pero como van a ver ahorita, les voy a explicar las causas, se va a dar más por una causa psicógena, o sea, por alguna ansiedad de rendimiento o algún problema con la pareja o por ese tipo de problemas cuando se presenta en personas más jóvenes, ¿ok? Entonces, ese es el principal como forma de presentación. A partir de los 40 años ya empieza a disminuir, a partir de los 30 años empieza a disminuir los niveles de testosterona en el hombre, entonces ya se van poco a poquito y se van presentando estos problemas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de esto? El principal, pues, va a ser la edad, mayor de 40 años. Después va a venir la obesidad o un índice de masa corporal elevado. Entonces, las personas que tienen algún grado de obesidad o sobrepeso son más propensas a tener una disfunción eréctil. También la diabetes, cerca del 35 al 75% de los diabéticos van a tener algún grado de disfunción eréctil. Son cosas que están muy, muy relacionadas. La dislipidemia, eso quiere decir que su colesterol o sus triglicéridos están elevados, eso también tiene que ver. Una insuficiencia renal, un síndrome metabólico, que son varias enfermedades, obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol elevado, eso forma un síndrome metabólico. Sedentarismo, que las personas no hagan nada de ejercicio. Si se fijan, todo esto viene como enlazado. También las personas que fuman, cada vez que fuman están dañando sus vasos sanguíneos y acuérdense que intervienen mucho en la erección y por eso se
por eso es un factor de riesgo que es modificable, entonces al dejar el cigarro puede mejorar su disfunción. La depresión, hipertensión, también problemas prostáticos, un crecimiento prostático, una hiperplasia benigna de próstata o sintomatología urinaria baja, que tengan ardor al orinar, que se levanten muchísimo en la noche, que no vayan completa su vejiga, todo ese tipo de problemas también les puede dar en cierta manera una disfunción eréctil. Un cáncer de próstata también, sobre todo por el tipo de medicamentos que se utiliza o las cirugías para corregirla. Y hay cierta relación con algunas otras enfermedades que son un poquito raras, como la psoriasis, la espondilitis anquilosante o un hígado graso que no tiene un origen por alcoholismo. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, vamos viendo lo de las causas que les había comentado. Hay distintas. Hay una que es vasculogénica, o sea, de los vasos sanguíneos. Esta normalmente van a ser pacientes con enfermedad del corazón o cardiovascular, como la hipertensión, que hayan tenido algún infarto o que tengan alguna vasculopatía periférica, alguna insuficiencia venosa o arterial o alguna enfermedad de sus coronarias, una angina de pecho, ese tipo de pacientes. También va relacionada con la diabetes porque acuérdense que la diabetes, cuando no está bien controlada, los niveles de glucosa empiezan a dañar los vasos sanguíneos. Entonces, pues ahí, ¿no? El colesterol o los triglicéridos altos también dañan los vasos sanguíneos, el fumar, como ya les había comentado, o algún tipo de cirugía pélvica grande, como una prostatectomía radical, algo grande, o una radioterapia también le puede afectar los vasos sanguíneos. Entonces, hay otra causa que son las neurogénicas, que eso son lesiones a los nervios, ¿no? Entonces, hay varios tipos de enfermedades que son degenerativos, como un Parkinson, como esclerosis múltiple, como una atrofia múltiple. Ese tipo de padecimientos también puede dar una disfunción. Tumores que se encuentran a nivel de la médula espinal o del cerebro, algún golpe muy fuerte, algún accidente, que tengan alguna hernia de disco. También la diabetes afecta en esto porque también los niveles altos de glucosa, o sea, una diabetes no controlada de manera correcta, daña los nervios. Una insuficiencia renal y también pues algún tipo de cirugía de la pelvis donde se hayan tenido que tocar los nervios, ¿no? Entonces, también hay causas anatómicas, como en el caso de las hipospadias o epispadias, que eso en español quiere decir cuando el meato urinario, en lugar de estar en la punta del glande, se encuentra por debajo o se encuentra por arriba. Entonces, es alguna malformación anatómica que puede causar la disfunción. También puede ser un crecimiento prostático, un micropene, alguna fimosis, que acuérdense que cuando vimos lo de circuncisión es que no se puede bajar bien el prepucio, entonces eso también nos puede causar alguna disfunción. Puede ser hormonal, otra causa. Como les había dicho, a partir de los 30 años empieza a disminuir los niveles de testosterona, obviamente poquitito a poquitito. Hay pacientes que no van a presentar una disfunción eréctil, pero se puede presentar y a esto se le llama hipogonadismo. También que tengan alguna hormona elevada como la prolactina, algún trastorno que tengan con su tiroides, hipertiroidismo o hipotiroidismo, o algún tipo de medicamento como los que se dan para el cáncer de próstata que bloquean la actividad de la testosterona. Hablando de eso de medicamentos, pues también hay algunos medicamentos que lo pueden causar, como son algunos antihipertensivos, que pueden ser los diuréticos o pueden ser los beta bloqueadores, como el metoprolol, el propanolol. En algunos casos genera disfunción eréctil y en esto pues se manda con el cardiólogo al paciente para que le cambien el medicamento si es que le está afectando, ¿no? También antidepresivos, antipsicóticos, todos esos tipos de medicamentos pues pueden intervenir y obviamente el uso de drogas como heroína, cocaína, marihuana, anabólicos, el alcohol, entonces todo eso puede intervenir. No nada más le pasa a adultos mayores, también le puede pasar a jóvenes. Cada vez lo estamos viendo más en jóvenes, como le comentaba antes, y tiene más una causa psicógena que una causa orgánica, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de psicógena, pues entonces hay una que es generalizada, que desde un principio nunca han podido tener una relación sexual satisfactoria, y
hay otra que es situacional, o sea, con ciertas parejas o en cierto entorno es cuando no presentan una disfunción eréctil. Entonces, para clasificar la disfunción, se clasifica en orgánica, psicógena o mixta. En la mayoría de los casos va a ser una mixta. ¿Por qué? Porque una vez que presentan una disfunción eréctil orgánica, el paciente empieza a tener ansiedad de rendimiento, empieza a tener depresión, entonces se combinan y pues se da una disfunción eréctil mixta, ¿no? Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, pueden irmela dejando inbox. Ahorita reviso y al final las puedo contestar en vivo. Entonces, por si les da pena ponerlo aquí, podemos hacer eso, ¿ok? Entonces, para hacer el diagnóstico, primero que nada, pues se tiene que hacer una historia clínica muy detallada del paciente para ver qué antecedentes tiene, si tuvo cirugías, si tiene diabetes, si tiene alguna enfermedad de base que le esté afectando. Después, también se tiene que hacer un interrogatorio que se llama Índice Internacional de la Función Eréctil. Son varias preguntas y con esto nos da más o menos la severidad de la enfermedad. Eso se le hace a todos los pacientes. Se hace una historia clínica sexual para ver cuántas parejas ha tenido, si desde cuándo está presentando todo esto, o sea, todo ese tipo de preguntas detalladas sobre su vida sexual, porque también dependiendo de esto se va a escoger el tratamiento, y una exploración física para ver si tiene alguna normalidad en el pene, o si tiene un crecimiento prostático, o si tiene algún dato de que tenga baja su testosterona, o si tiene alguna curvatura, o si tiene hipertensión, o todo ese tipo de cosas. También nos vamos a acompañar de laboratorios para ver su colesterol, para ver su glucosa, para ver su testosterona. Entonces, todo esto forma parte del diagnóstico. Se tiene que ver qué riesgo cardiológico tiene el paciente. Normalmente se le pregunta si puede caminar 1 milla en 20 minutos o si puede subir 2 tramos de escaleras rápido y si lo tolera o si le cuesta trabajo. Entonces, dependiendo de eso, vamos a clasificar. Tiene mucha relación un riesgo cardiológico con una disfunción eréctil. Entonces, también, dependiendo de eso, primero se envía al cardiólogo para ver cómo se encuentra el paciente antes de darle algún tratamiento o se inicia el tratamiento, ¿no? Si no hay ningún riesgo. También se puede solicitar algún ultrasonido que sea Doppler de pene. Para esto se hace una erección con algunos medicamentos, se genera una erección y se toma un ultrasonido de pene para ver ciertas resistencias solamente cuando se crea que hay alguna fuga venosa o alguna patología que se presente ahí, ¿no? Entonces, bueno, vámonos ya con el tratamiento. Antes que nada, se tiene que tomar en cuenta los factores de riesgo que se pueden modificar. Entonces, hay que cambiar el estilo de vida. Por ejemplo, si el paciente es muy sedentario o si tiene obesidad o tiene diabetes o hipertensión y no se toma sus medicamentos. Entonces, primero tenemos que ver todo eso, ¿no? Cambiarlo. Hacer ejercicio, llevar una buena dieta, tomarse sus medicamentos, atenderse a tiempo, llevar un control de su glucosa y de su presión arterial. Si fuma, pues dejar de fumar, obviamente, y llevar una buena educación sexual acerca de cómo se tiene que llevar esta enfermedad, ¿no? Una asesoría. Después, hay que ver qué es lo que le está causando para así determinar el tratamiento. Hay algunas enfermedades que son específicas o algún tipo de disfunción. Por ejemplo, si tuvieron una cirugía de próstata por cáncer, hay que evaluar al paciente, hay que ver qué tipo de disfunción tiene y dependiendo de eso se le van ofreciendo las posibilidades. Si es hormonal, por ejemplo, se pueden dar algunos suplementos de testosterona. Si es por un accidente que no le está llegando bien la irrigación sanguínea al pene, pues se puede hacer alguna revascularización, pero son casos muy específicos. Lo que les voy a comentar de tratamiento ahorita lo vamos a hacer como en general, ¿no? Para el resto de la población que no tiene algún caso muy específico sobre esto. Entonces, vamos a ver, el tratamiento de primera línea van a ser los medicamentos tomados. Como todo el mundo sabe, le dicen la pastillita azul, Viagra, pero su nombre es sildenafil. Hay varios, no solamente es Viagra. Estos se llaman inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Entonces, ¿qué hacen este tipo de medicamento? Lo que hace es relaja el músculo liso que tiene el pene, aumenta el flujo arterial y
por esto se puede dar una erección. Obviamente, para que la erección se dé, no es como que se toman la pastilla y tienen una erección. Se tiene que dar todo lo previo, se tiene que dar una excitación normal, ya sea visual, táctil, como sea, pero se tiene que dar para que se lleve a cabo una erección. Para elegir cuál medicamento es el mejor, se tiene que hablar con el paciente, por eso se tiene que hacer la historia sexual, para ver cuáles son sus expectativas, cómo se quiere tratar, todo ese tipo de detalles, si tiene vida sexual activa muy seguido o la tiene esporádica, todo ese tipo se tiene que ver con el paciente. Por ejemplo, tenemos el sildenafil desde 1998 fue cuando se aprobó por la FDA y después en 2003 ya se aprobó el Cialis y el Levitra. Entonces, pero por ejemplo, Viagra. Viagra se llama sildenafil, fue el primero que hubo. Hay dosis de 25, 50 y 100 miligramos. Se inicia normalmente con 50 miligramos. Es efectivo más o menos a la media hora, 30 minutos de que se toma. Y su efecto dura como unas 12 horas aproximadamente. Entonces, si te lo tomas, no puedes comer comidas muy copiosas o muy grasosas porque se disminuye su efecto. Entonces, esa es una opción. Del sildenafil hay genérico, entonces es algo muy accesible, entonces, pero pues hay que ver cómo le funciona a cada paciente. Después tenemos el Cialis, que es el tadalafil. Este viene en presentaciones de 5 miligramos, de 10 miligramos, de 20 miligramos. El de 5 miligramos es una opción muy buena porque es un medicamento que se toma a diario. Entonces, las relaciones sexuales son más esporádicas, no tienen que tener como ese, me voy a esperar, me tengo que tomar la pastilla y ya me lo tomé, no me lo tomé, déjame ver si ya pasó la hora o no. Se toman su pastilla diaria y pues en el momento que ellos quieran pueden tener su relación, ¿no? El tadalafil, que es pago por evento, como el Viagra, te da un efecto de hasta 36 horas, entonces pues es un medicamento muy bueno. Y no se contrapone con las grasas, entonces puede comer lo que quiera el paciente. Entonces, pues es una opción. Después tenemos el Levitra, que viene en presentación de 5, de 10 y de 20 miligramos. Su efecto es más o menos a las 30 minutos, pero también no puedes comer grasa o una comida muy grande, ¿no? Porque disminuye su efecto. Entonces, eso es lo que tienes que estar viendo personalizado con el paciente. Y luego hay que ver los efectos adversos que tienen estos. Más o menos va a ser dolor de cabeza, enrojecimiento de la cara, eso es lo que a la mayoría de los pacientes la puede presentar, no es a fuerzas. Y después, menos del 10% de los pacientes pueden presentar congestión nasal, mareos, dolor de espalda o dolor de los músculos después de tomarlo. Entonces, bueno, después, esos son los de primera línea y lo que la mayoría de los pacientes les funciona y que con esos pueden lograr una vida sexual, pues, muy satisfactoria. Después están los de segunda línea. Ya que los pacientes no respondieron a los medicamentos orales, entonces te pasas al siguiente nivel de tratamiento, que son inyecciones que se ponen en el pene. Son inyecciones de Alprostadil, la marca más común se llama Cabajet, pero cada vez que van a tener relaciones sexuales se tiene que inyectar y de 5 a 15 minutos ya tienen una erección. Entonces, estos medicamentos pues son una buena opción para cierto tipo de pacientes. Hay pacientes que no toleran estarse inyectando o no lo tienen tan accesible. Entonces, hay que enseñar al paciente cómo colocarlo, cómo ponerlo y, pues, de efectos adversos tiene dolor en el sitio, pues, de la inyección. Puede presentarse una erección que sea prolongada y fibrosis del área de donde se están inyectando, ¿no? O puede presentar alguna hipotensión, pero pues, muy leve. Entonces, es otra opción que está disponible y hay pacientes que están muy satisfechos con eso. Este mismo medicamento últimamente se ha utilizado de nuevo en una aplicación que es como una cremita que se pone adentro de la uretra. Se absorbe y tiene el efecto. La eficacia más o menos es en el 30 al 70% de los pacientes. Y obviamente ya no tiene inyección, pero disminuye el grado de la eficacia, pero es una buena opción. Hay pacientes que responden muy bien. Lo malo es que es un poco difícil de conseguirlo aquí en México. En Europa se utiliza mucho y pues casi no tiene efectos adversos, si acaso dolor local o algún ardorcito en la uretra o algún mareo, pero pues es otra opción para que sepan, ¿no? De segunda línea. Y luego, vámonos a la última línea de tratamiento. Ya cuando el paciente ya le diste medicamentos y no le funcionó,
ya le diste inyecciones y no le funcionó, ya hicieron varias terapias, ya descartaron todo el tipo de enfermedades en la cual le pudieras ayudar y todo eso, te vas a la tercera línea de tratamiento. Para los que vieron el Facebook Live pasado, se trató de prótesis de pene. Y pues esto es el último recurso que se puede ofrecer al paciente. Hay 3 tipos de prótesis de pene. Hay una maleable, hay una hidráulica de 2 elementos y hay una hidráulica de 3 elementos. Entonces, las prótesis son de verdad algo súper bueno para los pacientes, están accesibles, es una opción muy viable cuando ya están hartos de que ya llegaron a topes dosis de medicamentos, están súper jóvenes y no pueden tener una vida sexual pues satisfactoria. Esta es una muy, muy, muy buena opción para ellos. Entonces, es lo que pues se recomienda en un último estadio, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Acuérdense, me la pueden mandar inbox. Lo que quiero que se lleven de este Facebook Live es que si padecen algún tipo de disfunción eréctil, acérquense a su urólogo de confianza, platiquen el tema con su pareja, porque de esa forma es cuando se puede corregir. O sea, no tienes que quedarte ya así por toda la vida, no es manda. Entonces, todo tiene solución. Y eso es el mensaje que me gustaría, y esa es la razón por la cual quise hacer este Facebook Live, para que la gente se entere. Si pueden compartir este Facebook Live, le podría interesar a alguna persona y podría darle esperanzas de que puede tener una vida sexual muy satisfactoria para él y para su pareja. Entonces, un último mensajito. Me comentó una compañera que en la Cruz Verde, Ruiz Sánchez de Medrano, aquí en Guadalajara están solicitando donadores de sangre. El día 30 de enero, de 8 a 10, van a hacer una donación altruista masiva porque en estas festividades se quedaron sin sangre. Acuérdense que pues es muy importante porque ahí llegan pacientes muy urgentes, llegan pacientes graves que necesitan cirugía. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer su donación, aquí en la página les dejé toda la información y con quién comunicarse. Entonces, a ver, Laura me pregunta, ¿con la prótesis puede tener una vida normal en todas las edades? Sí, obviamente se tiene que diagnosticar que ya haya pasado por todos los tipos de tratamiento y no responda. O sea, no es como yo quiero una prótesis y se la pongo, ¿no? Tiene que haber diagnóstico de una disfunción eréctil severa y se lleva una vida completamente normal. Dependiendo del tipo de prótesis, es lo más natural o algo no tan natural. Por ejemplo, la maleable, como siempre el pene está en erección, solamente que se acomoda, es pues lo menos fisiológico. Pero, por ejemplo, una de 3 elementos es lo más fisiológico, se presiona una bombita, hay una erección, se presiona una bombita y se desinfla, ¿no? Entonces, sí pueden hacer su vida normal, no se notan, no pasa nada, entonces ya sin ningún problema. Me preguntan aquí, ¿se puede llegar a dejar las pastillas o ya son de por vida? Normalmente, ya una vez, el tejido eréctil, aquí es como el dicho, si no lo usas, se atrofia. Entonces, si tú empiezas a utilizar las pastillas, hay ciertos grados, o sea, esto no es para todos, pero hay algunos pacientes que utilizando las pastillas y teniendo una frecuencia de relaciones sexuales más veces por semana o más veces por mes, lo que hacen, la irrigación que se da al tejido de los cuerpos cavernosos mejora. Entonces, sí se puede llegar a dejar las pastillas, pero son casos específicos, o sea, no todos los pacientes responden igual. Pero sí, en general, normalmente los pacientes siguen con su tratamiento sin ningún problema. De que desde hace un año y ya no me hacen. No hay tolerancia en este tipo de medicamentos. Para que sepan eso. Y, pero sí puede darse el caso de que los dejen y ya tengan alguna erección normal. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si ya no alcanzaron aquí, si están viendo la repetición, acuérdense, déjenme las preguntas aquí en los comentarios o me los mandan inbox y con muchísimo gusto se los contesto, ¿ok?
Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Acuérdense que el día de mañana pongo la encuesta para que voten por el tema que quieren ver el próximo martes, ¿ok? Que Dios los bendiga y que pasen buenas noches. Bye.